Miremos este libro que es el de Los Caminos del Saber. Se los voy a compartir. Vamos a mirar en la página 222. Ya se los voy a compartir. Vamos a ver un momentico, abrir el WhatsApp aquí para compartírselos, para que les quede allá enseguida de cumplido. Me confirman ustedes allá. Me confirman, ya les digo si lo recibieron. No, para que asesor. Octavo noveno. Me confirman allá si lo recibieron. Ya se los mandé. Ahí vamos a buscar la página 222, donde dice función lineal. 222. Vamos a partir de lo que ya tú sabes. ¿Qué sabes? Sabes localizar puntos en el plano cartesiano. Eso es lo que nos recuerda allí, en esa parte. ¿Ya? Que es lo más elemental que hasta ahora sabemos. Lo que vamos a empezar es a conocer algo así como lo vemos en ese punto 2. Vamos a trazar líneas rectas, como su nombre le indica. Son líneas que llevan una dirección, no tienen un punto inicial ni un punto final. Y la que lleva una dirección fija se le llama rayo, que parte de un punto y se extiende a lo lejos. Mientras que las líneas rectas se extienden de un lado hacia otro, pero llevan siempre una misma dirección. Vamos a llegar a construir rectas como las que vemos allí. Dan cuenta, el plano cartesiano está de color negro. Ya saben dónde siempre va a estar situado el eje X y el eje Y. Se dan cuenta la recta M, ¿verdad? Que es de color verde, o la recta S. Vamos a llegar a aprender a construir ese tipo de líneas en el plano cartesiano, que eso es lo que ya uno empieza a construir. Y mira que hay dos términos que vamos a aprender a conocer en la medida que vayamos construyendo gráficas, a lo que se refiere perpendicular y a lo que se refiere paralela. ¿Sí? Vamos a comprender eso. Vamos a partir de esos conceptos previos. Pero antes de iniciar eso, necesitamos conocer el concepto de lo que es función. ¿Se ve allá claramente? Muy bien. ¿Alguien que quiera compartirnos un poquito la lectura? A ver, hasta antes de lo que está en verde, que es lo principal. Función. Las funciones tienen aplicaciones en varias ciencias como física, química, economía y sociología, entre otras.
Por ejemplo, en física se utilizan las funciones para determinar la altura de un objetivo, de un De un objeto objeto. que describe una trayectoria parabólica Parabólica. y para calcular la energía cinética de un cuerpo en movimiento. Perfecto. Entonces, fíjate, estamos conociendo que las funciones tienen muchas aplicaciones en muchas cosas de la vida y además en muchas asignaturas que ustedes van a comenzar desde ya a tratar, porque ya creo que en biología o cuando estábamos viendo al principio lo del COVID, lo importante de la gráfica, lo importante de esa información para tenerla clara y precisa, se hace normalmente por una función. Entonces, partimos de que una función, que miremos ahí en eso que vemos ahí verde, resaltado, una También se función, lee. sí, a ver, ¿me colaboras? Una función es una relación entre dos conjuntos X y Y, en la que a todo elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. Exacto. Entonces, así podemos definir una función en el conjunto X, en el conjunto Y, y mira cómo lo vamos a representar. F dos puntos de X en Y. Espera un momentico que se vaya la propaganda de fondo. Bueno, ya se pasó. Entonces, ¿qué nos estamos a definir? Vamos a hablar de dos conjuntos. Un conjunto que se llama X y otro conjunto que se llama Y, ¿verdad? Ahí nos están definiendo eso. El conjunto X se le llamará el conjunto de partida. ¿Y cómo se llamará Y? El conjunto de llegada. El conjunto de llegada. Vamos a verlo, cómo se vería eso que estoy diciendo en palabras. Entonces tengo el primer conjunto que la costumbre es representar por unos diagramas que se llaman sagitales. Esos Pero son es que diagramas. disculpa que me interrumpa, es que yo no sé, Daniela dijo que como que ya se acabó la clase porque usted como que no le permite la entrada. No, sí, eso Espérese ahí. está automático. Ok, voy a escribirle un momento yo, profe, para decirle que nosotros estamos en clase. No es que ni siquiera está conectada. Entonces, estos se llaman diagramas. ¿Diagramas qué? Sagitales. ¿Qué se hacen en ellos? Se utilizan para los conjuntos. Apenas entró. Entonces, tenemos un conjunto que le vamos a llamar X y tenemos un conjunto que le llamaremos el conjunto Y. Ese conjunto X tiene un nombre especial. Se le llama conjunto de partida. Ese conjunto Y que vemos a la derecha tiene un nombre especial. Con Conjunto de... entrada, de llegada, sí. Ajá. Quiere decir
que si es el de llegada, quiere decir que debe partir ¿de dónde? Del X. Del X. ¿Y a dónde debe llegar? Al Y. A Y. Que eso siempre lo vamos a representar de esta manera. Un elemento de X y llega a Y. Se representan por esos bucles. Se relacionan con esos bucles. Conjunto de partida y conjunto de llegada. A las funciones, para decir que eso se trata de una función, uno generalmente lo escribe en una notación matemática, donde dice, la función parte de X y debe llegar ¿a dónde? A Y. A Y. Siempre lo vamos a escribir así. Parte de X y debe llegar a Y. Eso que acabo de hacer es lo que te describe en la parte de abajo que, que aparece explicándolo. Hay unas maneras de notarla siempre. Generalmente, el conjunto de partida es la variable X y el conjunto de llegada es la variable Y. Ya yo sé que este es X y este es valor de Y. Hay un solo valor de X que le corresponde un solo valor de Y. Vamos a suponer que hago esto. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? A ver, ahí. Hay un solo valor de X que le corresponde a Y. ¿O hay alguno que ya no cumple esa condición? Vamos a ponerle que esos puntos que yo señalé adentro se le llaman elementos. Entonces yo puedo colocarle nombres a esos elementos. Por ejemplo, el elemento A, el elemento B, el elemento C. Y aquí puedo decir que es la primera letra, la segunda letra y la tercera letra del alfabeto. Pregunto. Según lo que dice es todo elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. ¿Será que ahora se está cumpliendo lo que estoy diciendo? No, profe. No, ¿verdad? No, porque Porque mire que de la hay dos. en el A estoy observando que un elemento le corresponden dos del segundo, ¿verdad? Y Sí. por ese detalle, enseguida ya no sería una, lo tachamos. Porque yo les puedo decir, ¿es una función o no es una función? Ahí no sería una función. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ese sería el caso de que uno diga, descubre si es una función o no es una función. Ahora vamos a ver. Vamos a ver si me deja quitar esta. Vamos a ver. Se quedó con este borrador. Bien. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí es una función porque a cada elemento del conjunto X le corresponde cuántos en el conjunto Y. Uno, profe, a todos les corresponde Uno. uno. O sea que es una función. Eso es una función. Eso es lo que nos está diciendo ahí, todo lo que está escrito ahí al ladito, en palabras. Bien, vamos a ver. Miremos acá algo en el tablero y ustedes me dirán, voy a hacer algo. ¿Cómo que se llama ese conjunto?
X de partida Conjunto de partida y de llegada. y el conjunto Y. de llegada. Correcto. Voy a llamar el conjunto A. Y yo le puedo cambiar los nombres, no necesariamente van a ser X y Y. Ya tú sabes que X sería donde está A, ¿verdad? A. Sí, señor. Y Y B, estaría donde estaría B. Entonces ya cambiaría yo la notación. Entonces escribir una función de dónde, de de A, A hasta, B. hasta B. Entonces vamos a suponer los días de la semana en el conjunto de partida. Serían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los días de la semana, pero que dan ustedes clase normalmente. Y acá voy a relacionarlos colocándoles el número del día. El número del día. Generalmente se le coloca un puntico para indicar el punto de origen o punto inicial y el punto de llegada. De acuerdo al orden del día, ¿cómo sería esa función de A en B? A ver. Profe, el lunes con el 1, Ajá. el martes con el 2, el miércoles con el 3, el jueves con el 4 y el viernes con el 5. Ujú. Entonces, si es una función, ¿verdad? Porque se relaciona uno Con un, con uno. Por eso que también se le da el nombre de función uno. ¿Qué dice ahí? uno, Función función 1 a 1. 1 a 1. Porque exactamente un elemento del conjunto de partida está relacionado con un elemento del conjunto de llegada. Bien. ¿Está claro eso, verdad? Creo que es sencillo. Ahí vamos bien. Sí, profe. Bien. Seguimos acá en nuestro libro. Maneras de representarlos. Míralo. ¿Cómo se llama el primero? Diagrama sagital. Sagital. Donde se señala, se dibujan los dos conjuntos. Ese Ya fue el que usted acabó de sabemos. hacer. Ajá, correcto. Mira en la columna del centro. Tabla de valores. Vamos a aprender a construir una tabla de valores. Hay un valor de X, que es la primera columna. Se debe respetar el orden, ¿verdad? Es lo que estoy mirando. Primero se colocan los de X y después se colocan los de Y. Y ahí usted se dará cuenta, profe, ¿y por qué coloca f de x? Porque esa es otra manera de representar o de darle significado a y. Tú le puedes escribir Pero, como y. Espérate un momentico, ya te atiendo. Tú puedes escribirlo como y, que es lo mismo f de x. ¿Cierto? sí, Fíjate, por ejemplo, que no todos escribimos de pronto la letra igual, ¿verdad? sí, pero Por ejemplo, yo escribo la M así, de pronto otra jovencita o jovencito escribe la M así, ya otro la M así, o se le ocurra, ¿verdad? Es lo mismo. En fondo, para la matemática es lo mismo. Ese Y va a significar también que lo puedes escribir como f de x. Y mira cómo lo voy a leer. F de x. Lo colocó el x entre paréntesis.
¿ya? O de no, escribe simplemente Y. Pero lo importante es que sepas, cuando lo veas en algún libro, en alguna parte, dice, ah, ese f de X es el mismo Y. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Profe, y uno Y, va de 1 y otro va de 2. ajá, eso. Ahorita vamos a ver, cuando vayamos a conocer eso, la parte que vamos a analizar. Y la tercera columna de esa tablita, si te das cuenta, ¿qué dice? Gráfica. Gráfica. ¿Qué es lo que se grafica? Lo que ya sabemos graficar. ¿Recuerdan eso, verdad? Sabemos graficar Sí, puntos es lo que en hemos el dado. plano cartesiano. Estamos conectando los saberes que ya tenemos con los que vamos evolucionando ahora. Entonces, eso es importante que ustedes se den cuenta que un tema va conectado con otro y si yo me pierdo de una clase en matemáticas, sería terrible. Y ahora más que estamos en un grado superior. Vamos a ver aquí un poquito de la historia de matemáticas. ¿Alguien que me quiera colaborar ahí? Historia de las matemáticas, ¿por qué se le llamará? ¿Quién es el padre de eso? ¿Quién inventó eso? A ver, ¿quién nos lee? A ver, José. José, Dígame, profe. vamos a leer eso. Lo que dice ahí, historia de las matemáticas, un momentico. Sí, claro. El rinconcito que está acá. Sí, exacto, donde dice historia de las matemáticas, para conocer de Ok, dónde es que sale la palabra. me salió la pantalla como las letras borrosas, entonces. Ah, ya. Vamos a ver Historia, un poquito de dónde sale el nombre de función, ¿verdad? ¿Quién la inventó ese cuento? ok. Bueno, te escuchamos. Historias de las matemáticas. El término función y su notación. El primer matemático que utilizó la palabra función e introdujo los términos variable y constante fue el alemán Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz. Leibniz, del 46 al 1716. Sin embargo, fue el matemático suizo Leonhard Leonard Euler. Euler, ajá, Ujú. quien introdujo la notación fx, para representar funciones. Exacto. Cuando tú veas F, esa X así entre paréntesis, eso se lee F de X. F de x, exacto. Exacto. Y ya sabemos, como les habíamos dicho, el F de X es el mismo Y. Solamente que, como lo dijiste, Euler le dio ese cambio. ¿Sí? Ya entonces Leibniz lo tenía era como Y. Y Euler le dio que también se podía escribir como F de X. Eso es un poquito de historia. Bien, vamos a ver. ¿Qué dice allí? Elementos de una función. Muy bien, vamos a ver, vamos a coger otro participante. A ver, Isabelita nos colabora. Los elementos de una función son: dominio es el conjunto de partida de la función. Se Ujú. escribe dom f. Sí, para no escribir toda la palabra dominio, ya sabemos cómo vamos a escribir, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esos son los elementos que forman el conjunto de partida. ¿De acuerdo, jóvenes? El dominio es el conjunto de
partida. A ver, Isabelita. Codominio es el conjunto de llegada de la función. Se escribe cod F. Ujú. El conjunto de llegada de la función se le llama codominio. Muy bien. El siguiente. Rango es el conjunto formado por los elementos del codominio que son imagen de los elementos de dominio. Se escribe ran F. Ujú. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Es más económico escribir así, ¿verdad? Don F, ese es el dominio de la función. El cod F, que es el codominio de la función. Y el rank F, que viene siendo el rango de la función. Y tenemos por último, ¿qué cosa? Grafo es el conjunto de parejas ordenadas que permanecen en la función. Se escribe grafo F. Eso, cuando estamos escribiendo los pares ordenados, ahí estamos expresándolos precisamente. Mira que hay una nota importante que nos dice, es importante tener en cuenta que en algunas funciones el codominio es igual al rango y en otras funciones es diferente. Espera ese momentico. Yo que siempre que tengo clase con ustedes, siempre aparecen las propagandas y en el otro colegio no sale en la mañana. Bueno, ahora sí, seguimos. ¿Qué estamos mirando ahí? Estamos mirando un ejemplo. ¿Sí lo pueden apreciar todos, todas? Sí, profe. Bien. Entonces, dice, determinar los elementos de la función que se representa en el siguiente diagrama sagital. Entonces, el primero que recordamos, que mencionaste, ¿cómo que se llamó? El primero se llamó, ¿cómo que se llamó? Dominio. Dominio. El segundo se llama, Codominio. el tercero se llama el Rango. rango. Exacto. Y el otro es el grafo. Grafo. Ajá. Entonces, ahí lo que nosotros formamos son los conjuntos. Mira cómo los voy a escribir igual y abro una llave. Ahí voy a poner, voy a colocar dentro de esas llaves los elementos que forman cada uno. Como ya sabemos, por eso es importante tener claro, el dominio es el conjunto de partida. ¿Cuáles son los elementos del conjunto de partida? La X, profe. El A, ¿qué más? Hay que mencionar los elementos que están dentro del conjunto. El A, después el B, C, B, C, D, E. ¿De acuerdo? ¿Me comprendieron eso? El dominio son todos los del conjunto de partida. El codominio, que a la veces es el mismo Y. rango. El codominio es el conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada? Mira cómo lo formo. Abro llaves, el igual. ¿Cuáles serían? Uno, 1, dos, 2,
3, 3 4 y 5. y 6. Ah, sí, 6. Espérate. Se me olvidó. El 6. Tengo que escribir aquí. Ay, aquí. Él está para el tablero, no. No sale eso. No. Bueno, y 6, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál es el rango? Los elementos que de verdad están relacionados con el dominio del conjunto de llegada. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, 5. El 5 también. el 4 El 5. y el 5. El 6 no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el No. 6 no tiene un elemento del conjunto de partida. Por eso no está relacionado. Por eso no necesariamente el codominio y el rango serán iguales. Hay unos casos en los cuales sí puede ser igual. Y en el último, que es el grafo, en el grafo vamos colocando las parejas ordenadas. Por ejemplo, el A está relacionado ¿con quién? Con el 1, profe. Con el 1. Entonces mira cómo lo coloco. Entre paréntesis. A, 1. Y lo separo entre comas, cada elemento. ¿Cuál es el otro? B con el 2. B, 2. ¿Cuál es el otro? C con el 4. C, 4. ¿Cuál es el otro? D, 3. D, 3. Y el último, E, 5. E, 5. Y cierro las llaves. De esta manera, acabo de analizar mi función de A en G. O sea, la función A aquí se llamaría G. Ya no se llamaría F, sino G. No necesariamente tiene que ser siempre la misma F. Puede ser G. La función G de A en B. Para que te dé la pista cómo se pronuncia. La función G de A en B estaría formada por el conjunto de A partida y el conjunto de B, que es el conjunto de llegada. Tienes que tener claro siempre cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada para poder sacar el análisis que yo acabo de hacer a la derecha. Tómele un pantallazo para que lo tengan allá. ¿Listo? Voy borrando. ¿Dudas? ¿No hay preguntas por ahí? Bueno. Fíjate que primero nos los dieron en un diagrama sagital. Te pueden dar lo contrario. Te pueden dar los elementos y que construyas el diagrama sagital. Tal como lo ves allá arriba. Vamos a ver cómo lo construimos. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué tendría que hacer primero? Los dos conjuntos. El conjunto de partida Y el de llegada. y el de llegada. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Cómo se llama el conjunto de partida? A. A. Me doy cuenta por esto.
Y el conjunto de llegada, ¿cómo se llama? B. Y el nombre de la función es ¿qué? ¿Verdad? Bien. El dominio estaría formado por el conjunto de partida. ¿Cuáles son los elementos? A, Ujú. B, B, C, C, D, E. Y. Y el codominio, que es el conjunto de llegada, estarían los números que hay que ponerle un puntico para saber. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Exacto. 5 y 6. Siempre hay que ponerle un puntico para saber un punto inicial y un punto final. Fíjate que ya sacamos el dominio, ya hemos hecho el codominio, y ahora el rango sería saber cuáles son los elementos que están relacionados del 1 al 5 en el conjunto de llegada.